Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es martes, estamos a 5 de noviembre del año 2024. Hoy culmina el proceso electoral en Estados Unidos, luego viene el proceso de conteo, escrutinio y drama mediático. Pero antes, un poco de lo local, antes de cerrar con lo que hoy ocupa la mayoría de nuestra intención. Ayer el gobierno dominicano, a través del presidente, pues comunicaron que la directiva, resolución o lo que emitió el MAP la semana pasada, la 183104 creo que se llama esa vaina, bueno, el número que sea, pues que esto no es obligatorio. El presidente dijo que no es obligatorio, que es una forma de recabar información para, para dar el ejemplo como manda la ley. Eso es, como dice la ley 4108 de servidores públicos de la República Dominicana. Pareciera, y lo decía ya el sábado yo, que el gobierno se mete a sus propios líos y después no sabe cómo salir de ellos. Y tiene que poner entonces la reversa en esta última ocasión. Creo que ya se lo deben pensar bien. Yo repito lo que dije. El caprichito de Marrancini, comportándose como el gran jefote del Estado Dominicano, de que los empleados públicos presenten sus facturas. El presidente para predicar con el ejemplo. ¿Con cuál ejemplo? Si veo periodistas hoy ponderando esto, que tienen todo el derecho a ponderarlo, y hablar de que no, es que eso no le importa al gobierno. O que van a hacer un spot que diga de 700,000 empleados públicos o de 300,000 o de 200,000, el 80% de ellos tiene servicio de la energía eléctrica a su nombre, de los cuales el 99.99% de ellos cumplen con la sagrada obligación de tener al día su servicio. Van a hacer un spot con eso para invitar a la parte de la población que no paga o que se resiste a pagar o que se atrasa a que sigan el ejemplo de los servidores públicos. Antes de armar estos líos, lo que debe el gobierno es de explicar sus motivaciones. El problema es que el gobierno olvida que en los tiempos que estamos viviendo, muy al contrario de lo que algunos plantean, que son los tiempos de la posverdad, cuando muchos de ellos se sirven de la posverdad para plantear cuestiones que no existen. Por ejemplo, señalar a políticos de otras latitudes, actitudes, comportamientos y cuestiones que no son más que producto del imaginario. Un político puede hablar feo, puede insultar a la mujer que le insulta, si así lo quisiese, o puede ser un caballero. Vivimos en un entorno de libertad, aunque lo idóneo debería ser que esto no se dé ni de un lado ni del otro. Pero volviendo al tema de los tiempos de posverdad, como llaman algunos, lo cierto es que la República Dominicana tiene en el poder a gente que al parecer está quemada en comunicación. En agosto 20 del año en curso, Celso Marrancini dio un discurso ante una reunión donde estaban conglomerados varios grupos empresariales, incluyendo el CONEP. Y en esa disertación, el director del Consejo Unificado de Empresas Eléctricas y director de Punta Catalina, y Celso Marrancini, dijo que le había solicitado al presidente un decreto para que los empleados públicos estuvieran obligados a presentar la luz, el recibo de la luz. Y allí mismo dijo Celso, que está registrado en los recortes de prensa y en la prensa tiene publicadas esas notas, invitaba a los empresarios también a presionar con tales pretensiones a los empleados privados. Ciertamente, este señor, este empresario, que también es funcionario público, le trasladó al presidente este deseo. El presidente posiblemente le dijo, mira, eso no se puede a través de decreto, vamos a hacerlo a través de la instancia que corresponde. Y le envió al ministro actual tal vez la responsabilidad de cargar con esto. Que ahora el gobierno no sepa cómo lidiar
con la rabia y la ira de Celso, la furia, la irascibilidad de este caballero, es entendible, pero que no quieran justificar con una respuesta estúpida, una estúpida respuesta, una respuesta de mierda. Este despropósito, pues evidentemente que ya eso es problema de ellos, de su mala comunicación. Pero locos no somos. Y esto es pura y simplemente para complacer un caprichito de este tipo. Entonces, que el presidente diga que no es obligatorio, etcétera, que ahora quieran echar para atrás esa vaina y no sepan cómo hacerlo, que quieran, ellos quieran reafirmarse en su maldito error, eso es otra cosa. Nada, ahí queda. Mientras tanto, hoy culmina el proceso electoral en Estados Unidos. Estados Unidos ha entrado en una situación para muchos complicada. Para mí me ha parecido extraño, que vengo siguiendo elecciones de la década de los 90, elecciones que empecé a seguir. La primera juramentación que tengo memoria es del año 89, cuando George W. Bush padre, pues se juramentó el 20 de enero del año 1989. Fue la primera juramentación que recuerdo haberme sentado a ver con un vecino de la casa de mi abuela, ya fallecido, en su casa, que le gustaba mucho estos temas. Era un joven casi egresando del bachillerato y le gustaba mucho el tema de Estados Unidos, y esa juramentación se pasó en diferido porque para la época la televisión todavía no era tan, y habían pocos canales, pero la vimos en diferido. Y recuerdo aquella traducción de aquel discurso, etcétera, y ya a partir del 92 hasta la fecha he seguido casi todas las elecciones de Estados Unidos. No he visto una como esta. Ni siquiera el drama de enero del año 2000, de finales del año 2000 a principios del 2001, con la elección de la Florida y la decisión final de la Suprema Corte y aquel lío que armaron los medios de comunicación. Recordaremos la del 2004, 2008 con Obama, 2012 con Obama nuevamente, y en el 16 todo esto cambió dramáticamente. Entonces se convirtió en una cuestión, aunque cada elección deja su lección, pero ciertamente estas dos últimas, sobre todo la del 20 y la del 24, han sido particularmente especiales. Las del 20 porque definitivamente vimos destaparse un montón de acciones que no habíamos visto antes. El nivel de censura, de colusión entre grandes medios y el partido político que hoy gobierna, cómo las empresas de redes sociales intentaron silenciar noticias, voces disidentes, cómo se dio lo de enero del 2021 y cómo eso se convirtió en un arma política que ha perseguido a Donald Trump por su torpeza y por falta de olfato político, por la necedad o por la pugnacidad de no aceptar que fue derrotado. Y en mi opinión fue derrotado. Pero para nadie le quepa duda de que en esas elecciones hubo fraude. Porque pasan en todas las elecciones, no es nada nuevo en Estados Unidos. A veces más, a veces menos, pero pasa. Pues ciertamente llegamos a estas elecciones que han sido particularmente extrañas. Primero, en un partido destronan al candidato legítimamente electo o que ha sido potencialmente electo por los partidarios o por los miembros de ese partido para ser el candidato, Joe Biden, y el establishment del partido impone una candidata sin que nadie haya votado por ella, proclamada, llevada a la cumbre como candidata, y llevan, quien entienden ellos que tal vez era su mejor ficha en esta circunstancia, la vicepresidenta de Estados Unidos, para ser la candidata del partido. Trump, que ha tenido que nadar contracorriente con todo tipo de situaciones, demandas, sometimientos a la justicia de todo tipo, perseguidos muchos de sus seguidores por lo del 6 de enero del 2021,
y una persecución sin cuartel, sin paz, donde lo han intentado asesinar en 3 ocasiones y ha tenido que verse sometido a engorrosos procesos judiciales, inventados algunos, manipulados otros, y algunos tal vez con algún asidero legal, pero llevado más allá de lo lógico y lo racional, utilizando el poder del Estado para sacar del juego a un adversario político, incómodo, problemático no solamente para el partido demócrata, sino también para algunos dentro de su propio partido que han pasado a apoyar a los demócratas y a Kamala Harris. Estas elecciones han dejado ver de parte de los medios, tal vez quizás lo que no dejaron ver en el 2016 o lo que no dejaron ver en el 2020. Y es lo que nos lleva a pensar en cómo los periodistas se excusan con un supuesto objetivo de bien mayor, el mentir, el manipular, el engañar a la audiencia. Por lo que la semana pasada hablaba yo, por lo que la inmensa mayoría del pueblo llano no confía en los grandes medios ni confía en los periodistas que durante mucho tiempo fueron tal vez instituciones creíbles que ponían el servicio de informar por encima de su propio sentimiento o de interés particular respecto a alguna causa política determinada. Estas elecciones hoy terminan, pero dejan una estela enorme de elecciones sin importar quién gane. Si gana Trump, pues igual seguiremos viendo cómo los medios se siguen radicalizando. Si gana Kamala, el otro extremo no hará lo contrario. No hay, parece, espacio en medio de todo esto para la moderación, para volver al centro, para entender que la política es servicio a la gente, más que una mera disputa de buenos y malos. Son visiones de cómo el Estado debe de ser administrado y cómo los países deben de ser dirigidos y en qué rumbo deben de ser orientados. Eso es posiblemente lo que durante mucho tiempo entendimos que era la política, pero se ha convertido en una disputa de intereses tan poderosos que en el medio de todo esto se crea una historia donde lo metafísico es lo que importa, los datos no tienen ninguna relevancia, la verdad se fabrica on demand y lo que hemos visto hasta ahora es mentira, desproporción, odio y división. Estados Unidos está enfermo. Y hasta Diosdado Cabello así lo dice. Lo dije en 2020. Me da la impresión de que hay un sentimiento que subyace, que un fantasma que agobia y persigue a la sociedad americana, como si estuvieran dadas las condiciones para que entre hermanos que comparten la misma nacionalidad estuvieran dispuestos a ir a la guerra y matarse entre ellos. Y eso, Diosdado Cabello, una rata como esa, lo compartí ayer en una reflexión. Y no dude usted que con lo penetrado que está Estados Unidos y con lo poderosos que son sectores de izquierda que han estado organizándose para debilitar y arrodillar a Estados Unidos, esté por ahí sembrado el germen de la confrontación y del desorden para desestabilizar a quien es, indudablemente, la economía más grande y el motor económico del mundo. Estados Unidos, donde está concentrado el gran poder del planeta. Entonces, hoy culmina un proceso difícil. 2 partidos y una sociedad que sorprende con lo que está pasando, pero que no deja de haber esperanza de que cuando pasen estos capítulos, quienes están enfrentados puedan volver a entenderse. Lo que pasa es que el problema no es Estados Unidos, el problema es otro. Y quienes están instigando desde atrás, desde detrás del escenario, son caras que no conocemos y son intereses que tienen otros propósitos. No creen en la libertad, no creen en los individuos, no creen en el rumbo que el mundo lleva y nos han ido convirtiendo poco a poco en una especie de pantomima sin sentido. Y no nos hemos ido dando cuenta, sino
hasta hace poco. Hoy, Ayaan Hirsi Ali dice, para quienes sufren de fatiga electoral tengan el ánimo, estamos a un solo día de las elecciones, escribió ayer. Estas son las elecciones más importantes de mi vida, escribe ella, que es una refugiada que vivió durante mucho tiempo en un país musulmán. La situación no podría, dice ella, la situación no podría ser más grave. Lo que está en juego es la supervivencia misma de nuestra república. Nos encontramos en un campo de batalla donde las fuerzas de la libertad representadas por la figura improbable de Donald Trump lucharán contra la fuerza del establishment envidioso. Su avatar esta vez es Kamala Harris, pero ella no la dirige de ninguna manera. Es una marioneta, aunque inarticulada de su voluntad. El Partido Demócrata es una máquina tomada por el ala extrema, de la extrema izquierda del partido, una fuerza con la que hay que contar, y es por eso que esta selección es realmente crucial. Mucha gente dirá, estás exagerando. Yo vengo observando el fenómeno político que ha pasado en Estados Unidos de Obama hacia acá. Lo que Estados Unidos ha convertido y lo que se ha convertido el Partido Demócrata preocupa. El rumbo que lleva ese país preocupa. Las loqueras que allí se han dado preocupan. Y lo que debe de pasar es que vuelva a ser el faro de luz y libertad, que fue, según su propia historia, que yo no estoy tan de acuerdo tampoco con eso. Pero más cerca de lo que han dicho ellos que son, no están. Están más lejos. Así que lo de hoy, algunos querrán que gane Kamala porque odian a Trump y otros querrán que gane Trump porque aman la libertad. Nos vemos en un próximo video.